Buenos días, soy Claudia Machado Rodríguez, alumna de grado en Derecho en la Universidad de La Laguna, y a través de esta píldora voy a explicar la partición, concretamente la capacidad y legitimación de la misma. A modo de introducción, comenzamos con el concepto de la partición. En este sentido, la primera y fundamental causa de extinción de la comunidad hereditaria es la partición de la herencia, que consiste sencillamente en distribuir los bienes hereditarios entre los coherederos atendiendo a sus respectivas cuotas. Semejante reparto y distribución lo pueden llevar a cabo el propio testador o encomendárselo a una persona de su confianza y por él designado, en cuyo caso se trataría de un contador partidor o albacea universal con facultades para llevar a cabo la partición de la herencia. También pueden realizarla los propios interesados o finalmente que el reparto de los bienes hereditarios no pueda realizarse más que por vía judicial o arbitral. Por lo tanto, la partición es el acto mediante el cual se distribuyen entre los partícipes de la comunidad hereditaria los bienes y derechos sobre los que recae dicha comunidad. La misma se encuentra regulada en los artículos 1051 a 1081 del Código Civil. Respecto de la capacidad necesaria para instar la partición, establece el primer párrafo del artículo 1052 del Código Civil que todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Exigida pues la plena capacidad patrimonial, el segundo párrafo del referido artículo indica que por los incapacitados y por los ausentes deberán pedirla sus representantes legítimos. Por lo tanto, el artículo 1052 del Código Civil establece como regla general que para poder pedir la partición se requiere la libre administración y disposición de los bienes, esto es, el mayor de edad no incapacitado. En cuanto a la capacidad de las personas incapacitadas, dada la regulación actual de la incapacitación y atendiendo a la flexibilidad en el contenido y efectos de la correspondiente sentencia, de acuerdo con el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto de los incapacitados, habrá de atender fundamentalmente a lo establecido en la propia declaración judicial de incapacitación, ya que la sentencia puede contener precisiones sobre el particular. La partición que, en nombre de los incapacitados, lleve a cabo el tutor o el curador necesitará la autorización judicial previa y aprobación posterior, de acuerdo con el artículo 271.4 del Código Civil. Es importante mencionar que la Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica el artículo 1060 del Código Civil. En consecuencia, y a diferencia de cuanto ocurría en el derogado artículo, el tutor precisará la posterior aprobación judicial de la partición que hubiera realizado, aunque ciertamente tal previsión normativa ya estaba contemplada en el artículo 272 del Código Civil. En cuanto a la capacidad de los menores de edad, el segundo párrafo del artículo 1052 no menciona expresamente a los menores, en relación con los cuales conviene diferenciar dos situaciones, el menor emancipado y el menor no emancipado y el menor emancipado. En cuanto al menor no emancipado, en el caso en que haya sido llamados a la herencia menores de edad que se encuentren representados por los titulares de la patria potestad sin que entre los menores y sus progenitores exista conflicto de intereses, aquellos están representados por sus padres, quienes en modo alguno necesitarán contar con una autorización judicial para llevar a efecto la partición, de acuerdo con el artículo 1060 del Código Civil. Por lo tanto, el régimen debe ser semejante al expuesto en relación con los incapacitados, de manera que podrá pedir la partición su representante legal, padre o tutor. Si entre los progenitores y los menores de edad existiera conflicto de intereses, será necesaria la designación del defensor judicial. En el supuesto de inexistencia de progenitores o de haber sido estos suspendidos o privados de la patria potestad, habiéndose designado tutor o curador a los menores de edad, cualquiera de tales cargos tuitivos necesitará contar con autorización judicial para realizar la partición. En cambio, el menor emancipado carece de la libre disposición de sus bienes, de acuerdo con el artículo 323 del Código Civil. De manera que, aplicando el segundo párrafo del artículo 1052, no podrán pedir por sí solos la partición, sino que deberán contar con la asistencia de sus padres o el curador. Según la capacidad de los ausentes, en nombre de éste podrá pedir la partición su representante legal, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1052, el cual necesitará autorización judicial. Corresponde al Ministerio Fiscal asumir la representación de los ausentes cuyo paradero se ignore, de acuerdo con el artículo 783.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que carezca de representante legal. Por último, en cuanto a la legitimación, como regla general, están legitimados para pedir la partición de la comunidad hereditaria los herederos a título universal y legatarios de parte alícuota, de acuerdo con los artículos 1052 del Código Civil y 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También lo está el adquirente de la cuota hereditaria, de acuerdo con los coherederos, en cuyo caso quien la transmitió pidió la legitimación para solicitar la división de la herencia. Los herederos sometidos a condición suspensiva no podrán pedir la partición hasta que la condición se cumpla, puesto que así se deduce del artículo 1054 del Código Civil. En cambio, si el heredero está sujeto a condición resolutoria, puede pedir la partición y, de cumplirse la condición,
Los bienes que se le hayan adjudicado pasarán a quien legalmente corresponda. Conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni coherederos ni legatarios de parte alícuota podrán solicitar la división de la herencia, cuando ésta deba ser efectuada por comisario o contador partidor. Para más información puede consultar la bibliografía citada en pantalla. Muchas gracias por su atención.